Martes 5 de enero, como ya usted conoce y se ha anunciado por todos los medios oficiales, a partir de este momento retoma la televisión cubana la conferencia de prensa a cargo del Ministerio de Salud Pública para ofrecer más información, más actualización, datos, estadísticas, valoraciones sobre la actual situación epidemiológica en el país. Las razones, usted la conoce, tensa la situación epidemiológica en estos momentos a partir de la dispersión del virus por todas las provincias del país, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. Ayer Cuba registraba el número más alto de confirmados hasta este momento desde el inicio de la epidemia en el país, 316 cubanos confirmados con la COVID-19, 20 cubanos en terapia intensiva, por tanto la alerta siempre necesaria que llega a través de este espacio de la televisión cubana, también con la multiplicación del sistema de la radio cubana. Me acompañará en esta primera media hora informativa la intérprete de lengua de señas Yasmina Rami, y tengo el gusto de presentar, como ya es habitual en los estudios centrales de la televisión, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Profesor, hoy martes, bienvenido. Muchas gracias. Retomamos la habitualidad en este momento. Muchas gracias, buenos días a Gisela, al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lengua de señas, a todas las personas que siguen la información y que un poco que en jarana me decían, de nuevo ahora todos los días. Bueno, pues sí, de nuevo, ahora todos los días, como muy bien tú has dicho hasta ahora, ¿no? La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico, la transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID, y es bueno que la población vea que hay tensión, porque a veces cuando no hay diferentes mecanismos. Uno es este, que bueno, si se va a poner diariamente la conferencia es porque indiscutiblemente tiene una importancia lo que nos está pasando. Y Cuba, que todavía uno siempre cuando la compara con el mundo, con los países complicados del mundo, que son una gran parte de ellos, pues uno dice, no, tenemos indicadores buenos, aceptables. Sin embargo, para el programa que tiene Cuba, para la estrategia cubana de enfrentamiento a la COVID-19, pues realmente los indicadores no son favorables. Esta es la razón por la cual se va a restablecer esta información diariamente, y bueno, iremos dando una actualización de la situación e introduciendo algunos elementos que le permita a la población ganar en percepción de riesgo, que creo que es lo más importante para lo que es sumamente necesario, que es la autorresponsabilidad con esta enfermedad. Hoy en Cuba, cifra bastante elevada, un total de 3.312 pacientes que se encuentran ingresados en centros de aislamiento, en hospitales, en dependencia de la categoría, 742 sospechosos, o sea, personas con síntomas sugestivos de la enfermedad, en vigilancia 809, y una cifra muy elevada de casos confirmados, de casos confirmados activos, que es de 1.761. De hecho, aunque nuestro sistema de salud no ha colapsado en ningún momento, sin embargo, tenemos un número de unidades de salud con pacientes ingresados en una cuantía importante. Ayer se procesaron 8.754 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Ustedes dirán, oye, pero estuvimos en 12.000, en 13.000, en 14.000, y realmente las capacidades de diagnóstico son estas. Hoy esta es la cifra, teniendo en cuenta indiscutiblemente el número de viajeros que ha ido disminuyendo a partir del día 1 de enero. Tuvimos 4.000, 5.000, más de 5.000 viajeros por día, y realmente esa es una cifra que está alrededor de 1.000 y tantos viajeros por día. Por lo tanto, el número de muestras disminuye, aunque en los próximos días pues se va a ir incrementando, ya que ya estamos incorporando estudios a determinados grupos de población que indiscutiblemente tienen un riesgo importante de la enfermedad. Estas muestras se procesaron en los 18 laboratorios del país,
capacidad creada por nuestro país y muy importante, y de ellas resultaron positivas a la COVID-19 224 muestras, o sea, se diagnosticaron 224 personas en el día de ayer, y con eso se acumulan 1.532.042 muestras procesadas, realizadas, y 12.964 personas se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, el 0,85%, desde el 11 de marzo que comenzamos los estudios para esta enfermedad. 109 de los 224 casos que se diagnosticaron ayer fueron contactos de casos confirmados, el 48,7%. Este llegó a ser un 70, un 80%, pues ahora es un 48,7%. Se acumulan de todas formas, en el total de la pandemia, un 75% ha sido contacto de caso confirmado. Con fuente de infección en el extranjero, cifra que se ha ido incrementando, 3.194, o sea, el 24,6%. Y en el día quedaron un total de 14 personas, 14 casos confirmados, en los cuales no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se busca la misma para poder hacer las acciones de control establecidas. De los 224 casos de ayer, el 48,2% del sexo femenino, el 52,3% del sexo masculino. Comportamiento que no ha tenido muchas modificaciones. Y en el acumulado tampoco hay muchas modificaciones. Un pequeño incremento en el número de sexo masculino, 52,3%, y un 47,7% del sexo femenino. El 69,2% de todos los casos diagnosticados ayer, asintomáticos, sin síntomas ninguno de la enfermedad. Pero en el acumulado de todos los casos diagnosticados en Cuba, el 66,3% han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y muchos han evolucionado durante toda la enfermedad hasta darle el alta sin tener síntomas o teniendo síntomas muy banales, muy pequeños. Interesante, de los 224 casos diagnosticados ayer, 31 eran menores de 20 años de edad, un 13,8%. En edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, que han sido confirmados en Cuba, se acumulan un total de 1.364 niños jóvenes que han sido diagnosticados. Se mantienen ingresados hoy una cifra también muy elevada, 132 de este grupo de edad, y el 90,3% de ellos ya se encuentra de alta en estos momentos. Siempre decimos, bueno, es una evolución mucho más favorable que la de los adultos, y más si tienen comorbilidades, pero de todas formas un riesgo muy elevado. De 20 a 39 años ayer se diagnosticaron 78 personas, 34,8%, edad joven, de 40 a 59, 83%, y de 60 y más, 32 personas con diagnóstico de COVID. Un dato que precisábamos esta mañana con la doctora Mercedes Piloto, que es la responsable de toda la parte de ginecobstetricia en el ministerio, nos decía que en Cuba, desde que comenzó la pandemia, se han diagnosticado 103 embarazadas, 17 puérperas y 2 con embarazo ectópico. Se le ha hecho el diagnóstico de COVID-19. Todas se han ido recuperando y han tenido una evolución favorable, además del esfuerzo de nuestros especialistas. No obstante, me llamaba ella la atención, en el día de hoy hay 11 que están activas, o sea, 11 diagnosticadas, ingresadas en nuestras unidades de salud, que es una cifra elevada. Y yo menciono todos estos grupos, fíjense,
niños, jóvenes, embarazadas, porque cualquiera pudiera decir, oye, pero con las medidas que hay en Cuba para que se protejan, con la cultura que tiene nuestra población que además tiene un nivel cultural elevado comparado con otros países, es para que estos grupos estuvieran protegidos. Sin embargo, lamentablemente, y por negligencia en algunos casos, pues vemos que el comportamiento no es como se esperaba que debiera ser. Algo de lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas, de los 224 casos diagnosticados hoy, o en el día de ayer, 123 autóctonos y 101 importados. Hemos tenido, ayer mismo fue un día en el cual de los 316, el mayor por ciento eran importados, no eran autóctonos. Entonces, en el día de ayer, de los casos diagnosticados, 198 son cubanos y 26 son extranjeros. Los 123 casos autóctonos por provincia y municipio, hay 2 de la provincia y el municipio Pinar del Río, 6 de la provincia de Artemisa, 3 de Alquizar, 1 de Artemisa, 1 de Guanajay, 1 de Mariel. De La Habana son 27 los casos autóctonos que se confirmaron ayer, 4 de Playa, 4 de Plaza, 3 de La Lisa, 3 de Centro Habana, 2 de Habana Vieja, 2 de Boyeros, 2 de Guanabacoa, 2 del municipio Arroyo Naranjo, 1 de Habana del Este, 1 de 10 de octubre, 1 de San Miguel del Padrón, 1 del Cerro y 1 de Cotorro. Como ustedes ven, prácticamente de todos los municipios de La Habana se confirmaron casos en el día de ayer. Hay un caso confirmado de la provincia de Mayabeque en el municipio de Madruga. En la provincia de Matanzas, que es una provincia que también se ha tenido un número importante de casos, pues se confirmaron ayer 17 casos autóctonos. Esos 17 casos autóctonos son del municipio de Perico, 5, del municipio de Matanzas 4, de Cárdenas 2, de Jovellanos 2, de Colón 2, de Los Arabos 1 y de Jagüey Grande 1. Realmente la pantalla que está puesta en la televisión tiene el total de casos, no lo divide entre autóctonos e importados. De todas formas, nosotros a una solicitud de la población, pues los damos siempre divididos como autóctonos e importados. De la provincia de Cienfuegos se diagnostica un caso autóctono ayer del municipio de Cumanayagua, de Villa Clara 16, 6 del municipio de Santa Clara, 4 de Ranchuelo, 2 de Placetas y 1 de Santo Domingo. De Santi Espíritus, de su municipio cabecera, se confirma un caso en el día de ayer autóctono. De Camagüey 7, 6 del municipio Camagüey y 1 de Esmeralda. De Las Tunas 3, los 3 de Puerto Padre. De Holguín 4, 2 del municipio Moa, 1 de Holguín y 1 de Jibara. De Granma 2 del municipio Bayamo y de Santiago de Cuba 12 de Santiago de Cuba y 1 de Mella. De Guantánamo 22, 17 del municipio Guantánamo y 5 del municipio El Salvador. Como ustedes ven, una cifra elevada de casos autóctonos en la provincia de Guantánamo. Y un caso autóctono del municipio especial Isla de la Juventud. Lo que evidencia una dispersión del virus, doctor. Primero una dispersión, y me disculpan si tal vez no se corresponde con lo que se proyecta, ¿no? Pero nosotros lo decimos porque cuando hablamos de autóctonos, estamos hablando de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, la provincia o el municipio que tiene un mayor número de casos autóctonos, pues quiere decir que ha tenido transmisión de la enfermedad. Que viene importado, y lo detecté y bien, pero el que sí pesa la tasa de incidencia de nuestro país, pues son los casos autóctonos, que reitero,
traduce transmisión de la enfermedad. Importados fueron 101, de Pinar del Río 1, de Artemisa 3, de La Habana 6, de Mayabeque 5, de Matanzas 34, miren qué cantidad. Matanzas complicadas en estos momentos. Además, ha recibido un número importante de casos importados. Cienfuegos 1, Villa Clara, fíjate que incluso se va por encima de La Habana, que era otra provincia que había recibido un número importante de casos importados, de Cienfuegos 1, de Villa Clara 7, de Santi Espíritu 5, de Ciego Ávila 4, de Camagüey 4, de Las Tunas 6, de Holguín 3, de Granma 5, de Santiago de Cuba 6 y de Guantánamo 11. Esas son las cifras de casos importados. Estamos hablando de personas que arribaron infectadas a nuestro país de diferentes países. ¿De qué países? Estados Unidos de Norteamérica, el mayor número, 43, Canadá 17, Haití 13, México 6, Panamá 4, España 3, Alemania, Colombia, Francia y República Dominicana, 2 cada uno, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Inglaterra y Kenia, un caso importado cada uno en el día de ayer. Como ustedes ven, un número importante de países. Esto juega con el número de viajeros de estos países que han arribado a nuestro país y con la transmisión que existe en muchos de ellos. Esto, nosotros, como creo que lo comentamos al inicio, ya desde el día 1 de este mes, el número de vuelos ha disminuido, el número de viajeros ha disminuido, sobre todo en los países que aportan o han aportado un mayor número de casos. Estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Panamá, de Bahamas, de Haití. O sea, son países en los cuales también los ratificamos porque nos preguntan, no es que se cerró los viajes, no se han cerrado los viajes. Lo de los países donde hemos tenido un mayor número de casos importados, pues realmente se ha disminuido el número de vuelos y el número de pasajeros, como es natural, que arriban diariamente. Hoy podemos decir que en el comportamiento de ayer, que es otra característica epidemiológica de lo que nos ha estado ocurriendo en las últimas semanas, de ayer, de los 123 casos autóctonos, 40, estamos hablando del 32,5%, la fuente de infección está relacionada con casos importados. O sea, de las transmisiones que hemos tenido o que tuvimos en el día de ayer, pues realmente el 32,5% ha estado relacionado con casos importados. El 56,1% con contactos de casos confirmados, que muchas veces estos casos confirmados han sido confirmados a punto de partida de una relación de casos importados. Ese es el comportamiento que hemos tenido. Realmente, que también a veces nos dicen, bueno, es que el turismo está afectando, más adelante vamos a ver, pero no es precisamente el turismo, son más bien los viajeros que vienen, que no son fundamentalmente turistas y que se corresponden. Vaya, no vamos a tapar la situación, se corresponde con el no cumplimiento de los protocolos que están establecidos. Los protocolos están diseñados para que aunque yo llegue infectado a nuestro país, si se cumple, no debo de infectar a más nadie, y mucho menos a esta cifra que estamos teniendo. Pero lamentablemente se violan y es la consecuencia que hemos tenido en estos momentos. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados en nuestro país en estos últimos 15 días, que es como siempre lo evaluamos, es la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues la provincia de Mayabeque, como viene ocurriendo desde hace varios días, se mantiene en el primer lugar. Fíjense que coloreado en el mapa,
pues está Mayabeque con una tasa de 26, La Habana con una tasa de 22,25, que se ha ido incrementando. La Habana estuvo con tasas muy inferiores, ha ido teniendo un incremento. Guantánamo, que ya también hablamos del número de casos, en tercer lugar con una tasa de 19,4, Matanzas 19,17, Artemisa 16,31, Villa Clara 14,92 y Santiago de Cuba con 13,48. Son los que aparecen con los colores más oscuros. Los que aparecen en un color mandarina ahí, pues Las Tunas y Camagüey con 7,48 y 7,19. Y las tasas más bajas de nuestro país, pues Santi Espíritu con 1,93 y Ciego de Ávila con 1,6. Cuba con una tasa de 12,31. La Habana, ahí hay un mapa de La Habana que habla de los municipios donde hemos tenido un mayor número de casos, gracias Lilia, y en los últimos 15 días, que es como siempre nos referimos, porque es donde tenemos que tener los mayores cuidados. Y ahí ustedes pueden verlo, entre los municipios que en los últimos 15 días han tenido un mayor número de casos autóctonos, pues está Habana del Este en primer lugar, le sigue Plaza de la Revolución, Centro Habana, 10 de octubre, Playa, Boyeros, La Lisa, San Miguel del Padrón, Cerro, Arroyo Naranjo y Habana Vieja con 20 casos cada uno, Guanabacoa con 18, Cotorro con 15, Marianao con 10 y Regla con 5. Pero ustedes ven los primeros 5, Habana del Este, Plaza, Centro Habana, 10 de octubre y Playa, y Boyeros, el elevado número de casos confirmados. Lo ponemos, fíjense, se trabaja en todos estos lugares. Se trabaja con el Consejo de Defensa Provincial, los consejos de defensa, cada uno de los municipios, pues analiza diferentes estrategias todos los días, se adoptan medidas, pero indiscutiblemente, también fíjense, estos municipios coinciden muchas veces que son los que reciben también un mayor número de casos importados, y como es natural, pues tienen una transmisión que se ha ido incrementando. Trajimos un dato que ustedes dirán, en Cuba no debe quedar nada sin tener casos de COVID. Bueno, pues sí, tenemos el municipio de Tercer Frente en la provincia de Santiago de Cuba y el municipio de Yateras en la provincia de Guantánamo, que nunca han tenido casos de COVID. Ustedes dirán, bueno, desde el inicio de la epidemia. Desde el inicio, desde marzo, que es que empezamos a tener casos confirmados, no han tenido. Ustedes dirán, bueno, es que son municipios apartados, verdad que ya Tercer Frente en Santiago es un poco, no es distante, es medio que complejo por las montañas, Yateras igualmente, pero realmente son municipios en los cuales no han tenido nunca casos importados de COVID-19. Ayer se hizo una explicación en el Grupo Temporal Nacional del comportamiento de las provincias, de las fases en que se encontraban, y hay que decir que en Cuba, en nueva normalidad, se mantienen provincias como Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Independientemente de que en estas provincias hay municipios que tienen una complejidad, por lo tanto no es toda la provincia, hay municipios que tienen. Esto juega entonces con las medidas de restricción que se tienen en ellos. El resumen de Cuba, de 12.964 personas que se han diagnosticado hasta las 12 de la noche del día de ayer con la COVID-19. Tenemos ingresado en el día de hoy el 13,5%, una cifra elevada, 1.761. De esos 1.761, 1.739
con una evolución clínica estable. Se acumulan, y siempre lo lamentamos y damos las condolencias, un total de 147 fallecidos, ninguno en el día de ayer. Eso da una letalidad, una tasa de letalidad en Cuba hasta el día de ayer de 1,13%, que comparada, como siempre decimos, con la del mundo, 2,16%, y la de la región de las Américas, 2,36%, pues podemos decir que es una tasa baja, aunque siempre hacemos un esfuerzo porque sea mucho menor. Se evacuaron dos personas al inicio de la pandemia, hay 18 personas que han retornado a sus países y se ha hecho el diagnóstico ya estando allí. Son personas que vienen por muy cortos periodos de tiempo, y en el día de ayer se dieron un número importante de alta, pero sin embargo no da un balance positivo por el número de confirmados. Ayer se dieron 199 altas, con lo cual ya el 85,1% de todos los pacientes diagnosticados en nuestro país se encuentran recuperados. Como tú decías, Gisela, al inicio, el incremento de casos trae aparejado un incremento del número de graves y de casos críticos. Y hasta la noche de ayer habían 22 pacientes confirmados en salas de terapia intensiva de nuestro país, de los cuales 8 son críticos y 14 graves. Reitero, se trabaja intensamente para que no tengan un desenlace fatal, pero indiscutiblemente los riesgos son muy elevados con esta situación. En resumen, y ahí vamos a poner el gráfico de las barras que siempre vamos actualizando, pues como dijimos en la conferencia del viernes, creo que fue la última, la cifra más alta de casos confirmados fue en el mes de diciembre. Este mes de enero vamos por una cifra que supera las anteriores. No es desestimable, es de 908 casos, y lo que tenemos hoy son 5 días realmente de evolución del mes, y una tasa de letalidad baja. Hemos tenido un fallecido en este año. Cerramos diciembre con 10 fallecidos, una tasa de 0,27, que podemos decir que es la más baja que habíamos tenido, un esfuerzo de todos los especialistas y los científicos de nuestro país, pero indiscutiblemente con un riesgo muy elevado. Se cumplen los pronósticos, incluso de Raúl Guinovar, cuando hablaba de una ola de contagios al finales de diciembre, principios de enero. Sí, y se cumplen. El profesor Guinovar, con su equipo de trabajo, ¿no?, que es el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, él actualiza estos gráficos diariamente y va haciendo los pronósticos. Y realmente este es el pronóstico. En el análisis del día de ayer también se veía, vamos a irlo incorporando en la conferencia, se veía cómo se debe mantener. Mira, es un análisis que se hizo ayer también, ¿no?, en el grupo temporal del Ministerio de Salud. Hubo un incremento en el número de casos importados, o hemos tenido un incremento en el número de casos importados. Estamos hablando del último mes, estamos hablando de las últimas semanas. A eso hay que unirle las fiestas de fin de año. Eso no lo podemos negar. No le podemos restar importancia. Claro. Porque fueron momentos que, aunque no digo que igual que en otras ocasiones, pero se reunieron familias, se reunieron amigos, no siempre con el correcto distanciamiento, no siempre con el nasobuco en el lugar, no siempre con la ventilación adecuada. Y como digo yo, no, lamentablemente es una cosecha que se recoge. Y esa cosecha es el número de casos que vamos a tener. Sí, coincido en que las medidas que se han adoptado
Este número de casos debe de mantenerse quizás durante 10, durante 15 días, un número elevado de casos, pero indiscutiblemente tienen que dar resultados las estrategias que se están adoptando. El hecho de que a partir del día 10, todo el que llegue a Cuba venga con un PCR negativo, ya íbamos quitando un grupo de los que eran positivos en el momento que se le hacía la prueba en el aeropuerto. Y en la medida, la reducción del número de vuelos de los países que más han ido aportando y indiscutiblemente con un poco de mayor responsabilidad. La participación de las organizaciones de masa, como siempre lo decimos, la CTC, la ANAP, en apoyar o trabajar de conjunto con el equipo básico de salud para el cumplimiento de las medidas que están establecidas, nos deben dar un resultado en el cual la pandemia coja una disminución, coja un control. Esta es la situación de Cuba, esto se trabaja, estas son las medidas. Hay otras medidas propuestas que en dependencia de la mayor complejidad pues se irán adoptando, pero estas son las que tenemos hoy. El mundo creo que hemos estado al tanto, se mantienen los 189 países que han confirmado casos de COVID. Ya la cifra de casos en el mundo es de 85.854.809 casos confirmados. ¿Quién nos diría en marzo, cuando para llegar a 1 millón nos pasábamos a veces un mes, que llegaríamos a tener casi 86 millones? Porque estas son cifras que cambian. Fíjense que ayer solamente se diagnosticaron 369.843 personas. Lo que es peor, han fallecido 856.873 personas. Es de lo más lamentable que pudiéramos mencionar. Y eso, como dijimos anteriormente, una letalidad de 2,16. A pesar de todos los avances, a pesar del conocimiento de la enfermedad, pues ayer fallecieron 6.671 personas por COVID o con COVID-19. Las Américas no queda atrás, las Américas sigue de epicentro, las Américas ya con 37.554.033 casos confirmados, 93.336 en un día. Es el 43,74% de todos los casos confirmados en el mundo. Y con 9.932.346 casos activos. Estamos diciendo de casos confirmados que están activos en estos momentos. 888.842 fallecidos. Una letalidad de 2,36%. Más alta que la letalidad del mundo y más alta que la letalidad, como es natural, de nuestro país. Ahí en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, en el primer lugar en tasa de incidencia, en número de casos confirmados, más de 21 millones, la India con más de 10 millones, Brasil con más de 7 millones y Rusia con más de 3 millones. Y en las Américas, pues Estados Unidos de Norteamérica, como ya dijimos, con más de 21 millones, y Brasil, que está en la cabeza también del mundo, con más de 7 millones, pero le sigue Colombia, con prácticamente más de 1,5 millones, con Argentina igualmente, México con 1.448.000, que son los países que mayor incidencia tienen en el mundo. En el mundo no, en la región de las Américas. Nosotros hemos visto reportajes de diferentes países del mundo. Creo que los más que se han repetido y que más llamaron la atención
fue la gran fiesta esa que se dio, me imagino que una que se dio en una nave abandonada además, con más de 2.000 y pico de personas en Francia, que además en las imágenes se ve la policía tratando de controlar aquello, en una nave que además allí no había ni mucho para disfrutar. Y en España también. Sin protección además. Sin protección ninguna, no, aquello era... Y en España igualmente. Estos son países de Europa que han tenido un incremento y que indiscutiblemente con este comportamiento, pues me imagino que la avalancha de casos que se produzca, pues sea muy elevada en estos momentos. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo. Continuaremos dando informaciones nuevas. No sé, Gisela, si hay alguna... Tenemos un grupo de preguntas correcto, que nos trasladan también en redes sociales, doctor, pero le propongo hacer una pausa para tomarnos un descanso y también para actualizar un poco de cifras. Usted lo reiteraba, Europa vive hoy un confinamiento extremo ante una nueva ola de contagios. Atención Cuba, porque también nuestros números indican un alza en las estadísticas de la enfermedad. Ayer La Nación registró 224 nuevos casos positivos con la COVID-19. Hoy el experto en conferencia de prensa señalaba que de este total 123 son autóctonos y 101 importados, 198 cubanos diagnosticados en el día de ayer y 26 extranjeros. Las provincias con mayor tasa de incidencia a partir del cierre de ayer, Mayabeque, La Habana y Guantánamo, hoy con las mayores tasas de incidencia, lo reiteramos. Y un mensaje importante que ha trasladado en esta conferencia es que 103 embarazadas han sido positivas hasta este momento desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo, lo que indica que también el riesgo sigue estando presente para menores de edad, para mujeres embarazadas, para los adultos mayores y en fin, para toda la población cubana. Usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana, estaremos ofreciendo más información, más valoraciones acá con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y damos paso así a la ronda de preguntas que nos hacen también llegar televidentes, usuarios de las redes sociales, algunos colegas también de medios nacionales y extranjeros a partir de la estadística y la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Me acompañará en este segundo momento informativo también la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, las preguntas que nos trasladan los usuarios. La primera pregunta, Janet García, una usuaria en redes sociales, en la última semana aumentó el número de importados en relación con el número de casos autóctonos. ¿Está presente alguna modificación, doctor, del virus en los viajeros que arriban al país? ¿Alguna nueva cepa ha llegado al país? Mira, en Cuba no se ha identificado que sea una cepa diferente. Hay muchas noticias y vamos a traer una actualización, si no es mañana pasado, porque ahora se habla mucho de la cepa, esta nueva que se ha encontrado en Gran Bretaña, en Sudáfrica, y que ya muchos países están informando como que han identificado esa nueva cepa. Nosotros realmente estamos trabajando en el diagnóstico y nosotros hasta ahora mantenemos, la identificación es la cepa que ha circulado normalmente, que como también he dicho, no es la primera vez que se habla de una nueva cepa. Por eso hay como 3 o 4 modificaciones que ha habido de cepa en diferentes momentos del año anterior, que es que se ha estado trabajando sobre el SARS-CoV-2,
que tiene que ver. Es una característica de los virus, la mutación. Hasta este momento no se ha dicho que las vacunas que se están aplicando en el mundo, que se están desarrollando, incluyendo la nuestra, en diferentes lugares del mundo, pues no protejan, porque ese es un peligro, ¿no? Es una nueva cepa, la vacuna que estamos utilizando no protege contra esa nueva cepa y por lo tanto sería catastrófico porque entonces no tendríamos una vacuna efectiva. No es el caso, pero en Cuba realmente no hemos tenido identificación de ninguna nueva cepa que no sea el SARS-CoV-2 que estamos diagnosticando desde el 11 de marzo. La nueva cepa que se plantea relacionada con Gran Bretaña y Sudáfrica, como yo he dicho otras veces y se ha explicado a la población, no es más virulenta, o sea, no hace más daño, no da más gravedad, no hace que la evolución sea más tórpida. Más grave. Más grave, lo que desgraciadamente es más contagioso. Es lo que sí se plantea. Entonces, al ser más contagiosa, si antes teniendo aquí una persona infectada es capaz de contaminar a uno o dos, pues ahora con esa nueva cepa, pues la capacidad de transmitir la enfermedad es mucho mayor, que es uno de los riesgos que tiene la misma. Pero hasta el momento nosotros no hemos identificado nada nuevo. Otro usuario en redes sociales, ahora mismo, calentico, nos llega a través de la mensajería. Gisela, si fui contacto el 13 de diciembre, me dice, de un viajero procedente de México, aún puedo ser sospechoso de haber contraído el virus, máxime si este viajero no tomó ninguna medida sin el aislamiento indicado. Mira, el sospechoso es cuando hay síntomas. Eso es algo que es importante que la población lo tenga claro. O sea, cuando hablamos de un paciente sospechoso, estamos hablando de una persona que tiene síntomas sugestivos de la COVID, que son muchos. Ya no es solo el proceso respiratorio, es la diarrea, es el vómito, es el cansancio físico, es la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, o sea, es una variedad. Y estamos hablando de una persona que tiene esos síntomas y tiene algún elemento epidemiológico, como es este caso, contacto y demás. El periodo de incubación máximo de esta enfermedad, pues es de 14 días. Por lo tanto, si el contacto que él tuvo con esta persona, que además no cumplió con las medidas de protección, pues ya ha transcurrido más de 14 días, ya era momento para que hubiera tenido algún síntoma, si es que lo iba a tener. Por lo tanto, no tiene por qué tener la enfermedad. Y realmente, con los contactos, que eso es algo también que muchas veces se preguntan, no, porque yo soy contacto y conmigo cómo es la cosa. No, los contactos, hay contactos de un caso que es confirmado de la enfermedad, es el contacto de un caso positivo. Y el contacto del caso positivo, pues lo que se mantiene en aislamiento, en estos momentos en su domicilio. Acuérdense que durante mucho tiempo eran en centros de aislamiento y en este caso en su domicilio, cumpliendo con las medidas, con un seguimiento por su equipo básico de salud, y al quinto día en su domicilio se le toma una muestra de PCR para ver si es confirmado o no. Llega el resultado de la muestra que es negativo y ya esa persona no tiene por qué seguir confinada en este caso. El contacto del sospechoso, el sospechoso no está confirmado y por lo tanto el contacto del sospechoso, si el sospechoso es negativo, pues ya deja de ser contacto. Si el sospechoso es positivo, entonces el protocolo de que al quinto día se le toma la muestra. Pero esta persona que escribió ha transcurrido mucho tiempo. Ya tenía tiempo para haber tenido síntomas de la enfermedad y por lo tanto tuvo la suerte, a pesar de haber estado con una persona medio que irresponsable en el cumplimiento de las medidas,
de no haber adquirido la enfermedad. Medidas que deben ser cumplidas, de ahí la insistencia en cada área de salud, también en cada comunidad del país. A propósito, tenemos también algunas preocupaciones, doctor, de padres y madres con el inicio del curso escolar en esta semana, pero le propongo hacer una pausa e irnos hasta la provincia de Guantánamo, que sigue marcando la estadística a partir de la alta incidencia con la COVID-19 en este territorio. Hoy Mayabeque, La Habana y Guantánamo ocupa hoy el tercer lugar en la tasa de incidencia por provincias con la COVID-19. 70 focos activos tiene hasta este momento, pero veamos cuál es el reporte de nuestros colegas. El elevado número de casos positivos de COVID-19 en Guantánamo desde la nueva normalidad preocupa a pobladores y directivos. Ya son más de 220 los enfermos, de ellos el 40% autóctonos. Hasta la fecha se mantienen activos 70 focos, 48 importados en 8 de los 10 municipios de la provincia, con la incorporación de nuevos casos en Niceto Pérez. Sigue siendo la causa fundamental el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de viajeros nacionales e internacionales. Se suma el descuido de pobladores en las colas, la ingenuidad por exceso de confianza en el enfrentamiento al virus, sin medios de protección y bioseguridad, el inadecuado tratamiento desde la intersectorialidad en las diferentes áreas de salud a los visitantes, tareas en las que reforzar el control diario, efectivo y sistemático es el llamamiento desde el Grupo Temporal de Trabajo en Guantánamo para evitar que crezcan las cifras de positivos. El uso del nasobuco de manera obligatoria, la reducción de los viajes desde zonas con mayor infectación y de la capacidad de pasajeros de pie son medidas en las que se requiere una mayor vigilancia. Apostar a la aplicación de decretos, el trabajo multifactorial y la observación exhaustiva permitirá reducir los índices de una enfermedad contra la cual la provincia mostró sus mejores estrategias de enfrentamiento. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y veíamos a Guantánamo, pero ya hemos visto también cómo existe un alza importante de nuevos contagios por cada una de las provincias cubanas. Para quienes se conectan con nuestra conferencia de prensa a esta hora, les recordamos que Cuba confirmó al cierre de la jornada de ayer 224 nuevos casos positivos con la enfermedad. Ayer 316, por tanto, sigue siendo un alza importante, números rojos para todas las provincias cubanas. A propósito, doctor, una televidente, madre también preocupada, comenzó el curso escolar en esta semana, el 4 de enero. ¿Qué medidas no deben estar ausentes en los planteles educativos? Ella evidencia cierta relajación de las medidas en los planteles educativos. Sí, hay un grupo de medidas que están establecidas, se ha trabajado muy de conjunto con el Ministerio de Educación. Su ministra ha tenido un papel muy activo en esta actividad, igual que los compañeros que atienden la salud escolar, medidas de distanciamiento dentro de las aulas, de ventilación de los locales, de exigencia de la utilización de soluciones desinfectantes, de utilización del nasobuco por parte de los profesores, por parte de los estudiantes. Con satisfacción muchas veces encontramos, y siempre lo menciono porque me llama la atención, niños con su nasobuco puesto, las niñas incluso bonitas, con combinaciones de los colores, con la ropita que tienen puesta, y realmente en eso vemos una disciplina. Nosotros no hemos tenido ningún evento que pudiéramos relacionar con ningún centro escolar hasta el momento, y se exige mucho, no solo por parte del personal de la escuela, sino también por los inspectores sanitarios que están en la obligación de velar porque estas cosas se cumplan, porque no se violen. Alguna que otra vez he oído a alguna persona que me ha dicho, no, yo no estoy dejando ir a mi hija a la escuela, porque en la escuela, y yo le he dicho, mira, dame los datos para verlo con la dirección de educación, porque realmente no es la generalidad, todo lo contrario. Incluso lo que uno encuentra muchas veces en la calle cuando está caminando, son niños que vienen con su uniforme, que vienen con sus nasobucos puestos,
y creo que lo que es está establecido. Por lo tanto, estas son las medidas: ventilación, distanciamiento, utilización del nasobuco, de soluciones desinfectantes que garanticen la higiene de las manos. Hay incluso, sé que se han hecho varios turnos de trabajo, porque hay escuelas en las cuales el número de alumnos no permite a veces el distanciamiento, entonces se ha hecho más de un turno de trabajo de forma tal de que se pueda garantizar un distanciamiento en el aula y realmente es lo que está establecido, y mucha exigencia por parte de profesores, de los inspectores sanitarios que tienen que velar por esta actividad. Se ha reiterado, yo lo he dicho otras veces, los criterios que se dio por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, en que en cuanto al niño de 2 años no debe usar el nasobuco por el peligro que se quede dormido Pero bueno, eso ya es algo. Es verdad que el niño de 2 años tampoco tiene por qué estar en muchos lugares públicos, como hemos dicho otras veces, y realmente lo que hay es que tratar de protegerlo. Pero indiscutiblemente hay veces que hemos visto niños en sus coches dormidos con el nasobuco puesto y sus padres acompañándolo. ¿Tiene alguna otra inquietud? Sí, sugerencia? ayer nos hacía una observación el viceprimer ministro Morales, porque mire, ya llevamos un año de COVID. Parece mentira, pero llevamos un año de COVID, no en Cuba, en el mundo. Y ya se le va cogiendo confianza. Como en un momento determinado se le cogió confianza al dengue, como se le cogió confianza al Zika, como se le cogió confianza al cólera, que tuvimos también y se erradicó, se eliminó hace muchos años. Y se ha ido cogiendo confianza porque siempre hablamos, 60 y pico, un 70 y pico % de personas asintomáticas. Hay personas que transcurre toda su enfermedad y no tiene síntomas, pero las secuelas están ahí. No la veamos como una enfermedad tan banal, como un catarro común que pasa. Ahora se está haciendo un estudio, se han hecho varios estudios en el mundo y en Cuba también, por parte de la comunidad científica. El más reciente, que salió incluso publicado, es un estudio que se está haciendo por especialistas del Instituto de Nefrología de nuestro país en cuanto a la repercusión de la COVID en las alteraciones renales en algunos pacientes activos que muchas veces tienen un cuadro renal agudo con necesidad de tratamiento sustitutivo en algunos casos. Ellos explican cómo el virus se propaga por vía sanguínea y el riñón es uno de los más vascularizados, porque la sangre toda, acuérdense que se purifica a través del riñón, y eso pudiera causar un daño. Lo otro es que la COVID provoca un estado inflamatorio crónico a bajo nivel, pero que puede favorecer el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y recordemos siempre que en Cuba las 10 primeras causas de muerte son por enfermedades crónicas no transmisibles. Corazón, tumores malignos, cerebrovasculares, y todas estas son condiciones que favorecen. Reitero, es un estudio que se está desarrollando, tiene muestras de pacientes asintomáticos, sintomáticos, leves, graves, críticos y fallecidos, de jóvenes y de personas adultas, sí, porque también te dice, no, porque el joven no tiene grandes complicaciones, y no es así. Se ha visto que muchos de los síntomas que persisten después, varios meses después de la enfermedad, tienen que ver con dolores articulares, con pérdida del olfato y el gusto, como se ha dicho muchas veces, con alteraciones de la memoria. Hay estudios internacionales que también hablan de que muchos pacientes acusan fatiga crónica, fatiga física, fatiga mental, y que hay que seguir muy de cerca la afectación que puede tener esta enfermedad a los pulmones, que es la primera que se ha hablado y que se ha estudiado,
al corazón, a los riñones, al hígado, al metabolismo y al sistema nervioso. Reitero, son aspectos que se están investigando. Acuérdense que ya lo que acumulamos son pacientes de 1 año de evolución, por lo tanto ya se empieza a evaluar la secuela en Cuba con nuestros investigadores y en el mundo. Por lo tanto, no lo veamos como una enfermedad tan banal como un catarro común. Acuérdense que hay personas que tienen catarro todos los años y después, bueno, pues siguen en la actividad, sino como una enfermedad que deja secuelas, puede dejar secuelas. Se vio que incluso no escapaban, se detectaba incluso en jóvenes sin patologías previas y con síntomas leves durante la infección. Sí, porque siempre hablamos, no, se complica el adulto mayor hipertenso, el diabético, el obeso, no, se ha visto en jóvenes y que por lo tanto puede crear una... Todas estas son razones, Gisela y el resto del colectivo, para que sigamos cumpliendo con lo que está establecido con la COVID. Secuelas que hablan de lo peligroso de la COVID-19, una enfermedad del riesgo permanente para cualquier grupo etario en estos momentos donde Cuba experimenta un nuevo rebrote con la COVID-19. Agradecerle su presencia. Me quedaron algunas preguntas justamente sobre las secuelas en diabéticos. Podemos dejarlo para mañana porque sé que nos acompañará a partir de este momento de lunes a viernes en este estudio de televisión. Agradecerle su presencia en esta jornada y a usted recordarle que está presente la COVID-19 hoy con 224 nuevos casos positivos con la enfermedad registrados según el cierre estadístico del comportamiento de la COVID-19 en el día de ayer. Ningún fallecido en esta jornada afortunadamente, pero 22 personas se mantienen en terapia intensiva. Sigue presente, está presente, es grave y vimos también el impacto que deja en la salud, en los riñones, en el corazón, también en el sistema cardiovascular en sentido general. Nosotros recomendarle a esta hora las 3 reglas de oro: el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección constante de manos y superficies, más ahora la aplicación de estas reglas de oro cuando comenzó el curso escolar, también en cada centro laboral. Lo esperamos mañana para seguir contándole lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.